Ok, les señalaba yo que en las acciones de capacitación es importante que tengamos claro que es parte de lo que se les va a evaluar, pero además de que es parte de lo que se les va a evaluar, es algo que ustedes van a tener que desarrollar. Y eso tiene que ir alineado con el diagnóstico. Vale decir, yo cuando hago un diagnóstico, que lo vamos a profundizar más, cuando hago un diagnóstico, yo hago el levantamiento de la información, también de la percepción del resto. O sea, no solo yo voy a decir, bueno, es que hasta el momento probablemente no se ha hecho nada y que no es sorpresa, no es que solo ustedes estén en esta situación. En general, las empresas están recién activándose, pese a que desde el 2022, de acuerdo a lo que hemos visto, ya está todo esto instalado. Sin embargo, la ocupación no ha sido tan inmediata. Entonces, hay muy poco que se ha hecho. Pero tenemos que saber, por ejemplo, cuál es la percepción que tiene nuestro equipo respecto de una persona con discapacidad. Existen prejuicios, existen sesgos, que es parte de lo que vamos a ver a continuación, pero eso yo lo levanto en el diagnóstico. Entonces, yo puedo hacer focus group, puedo hacer encuesta, lo vamos a reforzar, y a partir de eso, yo voy a decir, ok, entonces voy a hacer esta capacitación porque está alineado con lo que nos está faltando. Desde aquí tengo que partir. Pero eso además va a ir alineado con el plan de inclusión. Entonces, esto lo tengo que ir reforzando. Porque recordemos que el gestor o gestora de inclusión tiene tres unidades de competencia que va a desarrollar. El diagnóstico, el plan, que lo va a tener que implementar, y las acciones de capacitación. Todo esto siempre en un enfoque de derechos y de acuerdo a la normativa vigente. Eso siempre, para que ustedes lo tengan presente. Es transversal en los tres aspectos. Entonces, me mandan las acciones de capacitación, las vamos a reforzar. Les voy a mandar un formato de cómo hacer las acciones de capacitación para que les sea más fácil completar. Se lo revisan, ya dijimos, no sale nadie el fin de semana, me los mandan, no tengo ningún problema, porque voy a estar abocada solo a hacer este tipo de instancias de revisión. Entonces, para que tengan esa tranquilidad, no me van a interrumpir. Esta determinación de ser independiente implica que nos hacemos cargo del negocio todo el tiempo. Entonces, yo les decía que lo primero para poder saber de qué vamos a capacitar y si necesitamos sensibilizar, saber cuáles son los sesgos. Por lo tanto, y que es parte de lo que nosotros les preguntamos, incluso cuando hacemos la masterclass, cuando hacemos esta primera aproximación, cuando escuchas a una persona que tiene una persona tiene discapacidad, ¿cuál es la primera imagen que se viene a tu cabeza? ¿Cuál es la primera emoción que puedes reconocer? ¿Y cuáles son las acciones más habituales que te generan? ¿Qué les pasa a ustedes, Alba? Ojo, estas preguntas las pueden copiar tal cual y las pueden hacer después dentro de su encuesta. Pero ahora, ¿qué les pasa a ustedes? Chanfle. A ver, ¿qué puede ser cuando escuchas que una persona tiene discapacidad? Ujú. Pero que viene ingresando, por ejemplo, a mi empleo, a mi trabajo o en mi vida Da lo cotidiana igual. mismo. Ah, Por ejemplo, te acaban de decir que se va a incorporar una persona hoy, una persona que tiene discapacidad. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que piensa? Y aquí sin filtro, si no, no vamos a hacer un juzgamiento ni un linchamiento de nada. yo creo que guarda un poco relación con la vereda de donde lo estoy mirando, por Por el tema laboral, supuesto. la responsabilidad. Entonces, lo que se me viene inmediatamente es el tema de la adaptabilidad, Ujú. de Ya, ok. como accesibilidad también, a ver cómo va Ujú. a enfrentar esta persona obstáculos que eventualmente va a tener producto de su discapacidad y que nosotros no tengamos adaptados para eso. Eso es como el Perfecto. primer dato. La emoción es un poco de preocupación, eso Ujú. que inmediatamente cómo lo vamos a abordar. Y las acciones más habituales, eso es conversación inmediata con gerencia para poder corregir brechas, Ujú. porque hay presupuesto detrás de eso que aprobar. Yo creo que el tema de la inclusión ya está, en términos de concepto, está lo suficientemente claro, pero siempre esto Ujú. tiene un costo asociado. Por Entonces, supuesto. la acción habitual es
Desde mi vereda es, oye, esta es la solución, sale X peso y hay que hacerlo. Sí, Entonces claro. ahí eso es como lo más recurrente desde acá. Ok. Muchas gracias, Mauricio. Bienvenida, Giselle. Sabemos que estamos en un proceso de reclutamiento y ojo, vamos a ir viendo también eso, cómo hacemos el proceso de reclutamiento, porque es fundamental, porque si nosotros queremos incluir personas con discapacidad en nuestra organización, en nuestra empresa, tenemos que tener claro cómo hacer todo el proceso, que tenemos que tener algunas diferenciaciones y aspectos a considerar. Entonces, estamos preguntando, Giselle, respecto de esto, argumento a propósito de la capacitación, porque cuando pensamos en las capacitaciones también pensamos en la sensibilización. Entonces, tenemos que tener claro qué es lo que nos pasa a nosotros, qué es lo que nos puede pasar frente a estas temáticas. Entonces, aquí pueden abrir el micrófono. No sé, Cintia, Giselle, me imagino que sigue sin audio, pero ¿cuál es la primera imagen que se les viene a la cabeza, la principal emoción y las acciones más habituales que ustedes generan al respecto? En lo normal, yo creo que la primera imagen que a uno se le viene a la cabeza es como una situación difícil para una persona poder Ok. integrarla, porque, Ujú, porque lo que yo le explicaba, que las escaleras, que el terreno, que la gravilla, que los contenedores, o sea, me imagino que es obstáculos, veo como muchos obstáculos, eso es lo que siento. ok. Y frustración, porque quisiéramos poder brindar algo distinto de lo que se ve o de lo que se encuentra, por ejemplo, en un lugar de trabajo como una faena. Yo creo un poco de frustración, al menos a mí. Mm, Y siempre acá yo estoy tratando de que se pueda hacer esto de la inclusión. La verdad es que por el mismo rubro es como difícil, pero me ha tocado por fortuna eh, trabajar en distintas empresas y he podido hacer inclusión en distintas áreas. Lo he logrado. He logrado hablar con los ujú, gerentes y le mira, tuve una persona que era transgénero. Y le dije, mira, esta persona es súper responsable, esto aquí, lo otro, evalúela igual, le dije yo, denle un mes de prueba y al ujú, final la persona quedó trabajando sin problema, sin problema. Pero sí ujú, había todo este sesgo y de hecho este jefe que yo tenía, que era el dueño, el gerente, tenía yo mucho miedo a la reacción de él. De que me dijera, no, no quiero una persona así, me va a generar problemas, acá son puro hombre, un taller mecánico, y una niña transgénero, varón, me va a generar aquí muchos problemas. Eso pensé que me iba a decir. Y al final me dijo, no, me dijo, dale. Si a ti te sirve para trabajar en la bodega, dale nomás. ujú. Uno Súper. busca la posibilidad. Mm. Sí, mira, bueno, nosotros trabajamos también, porque creo que se lo señalamos la primera clase. Nosotras tenemos tres áreas fuertes, y por eso no sé si se los señalamos o no, pero el nombre de nuestro TEC es Top of Mind Capacitación, porque queremos que cuando ustedes piensen en estos temas, equidad, diversidad e inclusión, que sean los primeros temas que se les vengan a su mente, sea su top of mind. Porque el concepto top of mind viene desde el marketing. Si yo, por ejemplo, les digo a ustedes papel higiénico, ¿qué marca es la primera que se acuerdan? La de todos, conforme. Si yo les digo bebida, ¿qué es la primera marca que se les ocurre? Coca-Cola. Sí, ¿Se fijan? estamos Entonces, condicionados ya. nosotras queremos instalar estos temas. Equidad, diversidad e inclusión, las D. Y por lo tanto trabajamos justamente en ellas y profundizamos en ellas. Entonces, nosotros queremos que esto sea un top of mind en cada uno de los aspectos, que cuando digan equidad, cuando digan inclusión, top of mind. Nosotras somos, esa es nuestra especialidad. Y de hecho, una de nuestras relatoras es trans, porque, por cierto, y ahí voy a hacer un pequeño alcance, no es la temática, pero como hablamos de inclusión, pero ya no se habla de transgénero o transexual. Y no se refiere a esa temática porque también tenía una cierta discriminación. Porque Mm, cuando hablamos de transgénero, es una persona que cambia su identidad de género, pero no cambia, no se opera. Eso es, no cambia, no tiene un cambio anatómico, no tiene un cambio de que existe una operación de por medio, solo cambia su identidad. Entonces, se puede hormonizar, pero no se opera.
Y cuando hablamos de transexual, o cuando hablábamos de transexual, era una persona que se había operado y que por lo Ah, tanto ya. había sido expuesta a una situación, una intervención, y que, por ejemplo, el micropene, bueno, es súper específico, pero les hacían un micropene o les hacían una vagina y le hacían todo el proceso. Todo eso era transexual. Y transgénero cuando era solo el cambio de identidad con hormonas, probablemente, pero se trabajaba la voz, se trabajaba otras cosas, pero sin intervención quirúrgica. ¿Por qué se dejó de hacer esa separación? Porque en el fondo es un aspecto que, entre comillas, es súper íntimo. Es como que yo le preguntara a la persona si tiene o no tiene su Sí, sexo. ¿Te fijas? sí, Entonces era muy violento, porque la distinción era esa. Entonces ahora se habla de trans y trans masculino o trans femenino. ya, Por trans femenino y siempre queda el nombre de la identidad que tiene actual. Entonces, transfemenino es una persona que, siendo hombre, termina y se identifica como mujer. ya, ok. Entonces, es con la identidad que tiene actualmente, transfemenino y transmasculino. De eso, Entonces, que al ¿sí? ir contando tú, yo recuerdo que, bueno, esta persona para este tiempo de ahora sería una persona transmasculina y Era mujer y ahora es hombre. sí, sí, pero ¿Ya? esta persona Transmasculino. sí, porque él superó, sacó los pechos, estaba hormonándose todo el tema. Y Ujú, lo bueno de la gerencia, que yo la verdad es que lo encontré muy valorable en ese momento, yo estaba hablando como 8 años atrás, ujú, que desde un inicio a él se le empezó a tratar con su nombre social que él tenía, que era Javier. Entonces, eso para ujú. mí fue como valioso, la verdad que fue una experiencia súper buena, súper buena. Sí, efectivamente, cuando hablamos de cualquiera de estas temáticas que yo les señalé, ocurre que hay muchos prejuicios atrás. Y lo que fundamentalmente pasa es que se ve teñido por estas primeras imágenes y las asociaciones que hacemos. Y eso, como bien decía Mauricio, obedece a la vereda en la que yo estoy actualmente. Entonces, cuando yo les digo piensen, no te voy a preguntar, Giselle, no porque no quiera hacerte participar, pero como estás diciendo que solo estás, puedes escuchar, entonces no te quiero interrumpir. Si puedes y quieres intervenir, bienvenida. Pero de lo contrario, te voy a dejar ahí tranquilita. La primera imagen que les viene a la cabeza es a partir de qué es lo que nosotros estamos acostumbrados a visualizar. La primera emoción tiene que ver justamente con eso, y así como las acciones que vamos a llevar, es lo que vamos repitiendo, lo que hemos conocido o con lo que nos hemos relacionado. Y eso está muy de la mano con los sesgos conscientes e inconscientes, con los juicios y con los estereotipos, que se da en todos los aspectos. Porque aquí hay un concepto que a mí me gusta mucho, que viene del feminismo, pero que a mí me gusta mucho porque nos permite visualizarnos desde un concepto más amplio, porque nosotros, como personas, no solo somos hombre o mujer, no solo tenemos un nombre, somos una interseccionalidad, y ese es un concepto que, como les digo, a mí me gusta mucho, es la intersección de varias características. Y esas varias características van a traer estereotipos asociados, van a traer juicios que probablemente voy a tener a propósito de cada uno de los matices en los que estoy, y van a tener estos sesgos inconscientes o conscientes. La gran mayoría de nuestros sesgos son inconscientes y los hacemos, y aquí es importante trabajarlos porque ustedes van a estar liderando una temática y por lo tanto tengo que tener claridad de qué es lo que me pasa frente a determinadas situaciones. Entonces, cuando yo les hablo de esta interseccionalidad, de este cruce, proviene, como les decía, del feminismo, y lo que hace eh, esta autora, que en este minuto no me acuerdo, no me he tomado el omega, pero lo que hace esta autora es referir que no solo somos, como les decía, hombre o mujer, y ella es abogada, era una mujer de raza negra, que le tocó defender a a una mujer también de raza negra que había postulado, y esto no hace tanto tiempo, en el año 89.
Bueno, yo digo no tanto tiempo, porque yo le hablo a mis alumnos y alumnas del instituto y van a decir que son una eternidad, pero yo entiendo que somos más o menos cercanos en edad. Entonces, eh, en el año 89, ella hace esta defensa de una mujer que denuncia a una empresa, una fábrica de automóviles que no la contrataron y ella dice, lo que pasa es que acá hay discriminación. Y le dice, no existe ningún tipo de discriminación. Cuando ella va a juicio, le dice, no existe ningún tipo de discriminación porque nosotros contratamos mujeres y contratamos personas de raza negra. Y le dice, no es así, porque ustedes contratan mujeres en la administración como secretarias de la fábrica, pero las que contratan son solo mujeres blancas, no mujeres de raza negra. Y efectivamente, en la planta, en la fabricación, ustedes contratan personas de raza negra, pero contratan solo hombres. Entonces, no es que solo ella porque fuera mujer, sino porque era mujer y era de raza negra. Habían dos intersecciones que por lo tanto afectaban. Y desde ahí después surge este concepto que esta abogada feminista termina señalando. No solo somos hombre-mujer, sino que también nos vamos a situar en una posición de privilegio o en una situación que puede ser de discriminación según nuestra, nuestro cruce, nuestras intersecciones. No es lo mismo ser una mujer lesbiana, eh, musulmana, sí. La busqué en internet y no me la sabía. La busqué. Sí, lo que pasa es que a mí siempre se me olvida, es Kimberly Crenshaw, y no solo ella tiene un video, se los puedo compartir después, que se me olvida el nombre porque no es el nombre muy fácil, digamos. Entonces, este concepto, ¿no es cierto?, nos dice que nos sitúa desde la situación de privilegio o de desventaja. Entonces, no es solo ser mujer, sino que es ser mujer, es ser a lo mejor indígena, ser lesbiana, ser madre soltera, eh, sin educación universitaria, en una zona rural y con 60 años, que ser una mujer que tenga un magíster, que tenga 30 años, que tenga una familia, entre comillas, bien constituida y que sea heterosexual, que sea católica. No estoy haciendo ninguna discriminación de religión, estoy diciendo cuáles son las más predominantes, ¿no es cierto? Que viva en un sector de urbano, pero además en un buen sector, no es lo mismo. Y ambas son mujeres. Pero si además le agregamos el componente de que tiene discapacidad o no tiene discapacidad, la vamos a situar más en desventaja o no. Y esto es cíclico, porque nuestras edades van cambiando. Entonces, a lo mejor antes estaba en una situación de privilegio porque tenía 30 años. Ahora ya no estoy en una situación de privilegio, por ejemplo, si yo me quisiera emplear porque tengo más años. Entonces, si tengo 60 años, la posibilidad que yo encuentre empleo va a ser mucho más difícil. Entonces, cuando nos situemos en la lógica de que queremos hacer inclusión, tenemos que considerar que la persona es la intersección, es el cruce de no solo una, sino que de varias características. Y por lo tanto, eso también va a marcar el cómo nosotros reaccionamos frente a ese tipo de situaciones. Por ejemplo, yo les quiero comentar, no sé si a ustedes les pasaba, pero cuando yo era chica, sí, muchos años atrás, cuando yo era chica, una de las cosas que yo tenía súper instalada era que las gitanas me podían robar. Y no, no solo que me iban a robar plata, sino que me podían raptar. Era como el mito del viejo el saco, las gitanas. Por lo tanto, cada vez que yo veía una gitana, yo cruzaba la calle. Y eso me pasó hasta siendo adulta. Y un día iba a cruzar. Y dije, ¿por qué voy a cruzar? O sea, si es una persona igual que yo, la gitana no va a querer llevarme a su casa, digamos, no me va a querer raptar. Entonces, pero eso desde este sesgo inconsciente que efectivamente lo tenía sumamente instalado y yo automáticamente cruzaba. No sé si hoy día ustedes pueden identificar algún sesgo que haya estado presente en ustedes, porque lo que hace es este pensamiento automático. No es que nosotros estemos
considerando todo el tiempo, ah, no, si a mí me pasa esto. Ahí es cuando lo hacemos consciente. Pero ahí, además, no sé si tienen algún caso, pero ahí además establecemos juicios a partir de esos sesgos y donde hacemos interpretaciones, hacemos evaluaciones de la otra persona, criticamos respecto de cómo puede ser esta persona, felicitamos, establecemos puntos de vista, generamos comentarios, ya sean válidos o inválidos, porque los juicios no siempre van a ser de los más válidos. Y pueden ser, por lo tanto, fundados o no infundados, pero nos predisponen al futuro. Y en el presente nosotros lo que hacemos es que juzgamos el comportamiento pasado para desde ahí determinar cómo va a ser el futuro. Ah, no, es que esta persona actúa así antes, por lo tanto, yo tengo claro que esta persona es una persona así. Y hacemos un juicio valórico en cuanto a cómo es. Entonces, por ejemplo, a propósito de esta lógica de trabajar o no trabajar más o menos el fin de semana, uno dice, hoy trabajan como chinos. Y eso es porque ya tenemos instalado de que los chinos trabajan mucho más. Por lo tanto, asumimos automáticamente y hacemos esta crítica. Ah, no, es que claro, que en el caso de ellos trabajan mucho. Y hacemos todo un juicio respecto de cómo esa persona actúa. Pero también están, como les decía, estos sesgos inconscientes que son preferencias que no es que las tengamos intencionadas, pero que sí van a afectar nuestras decisiones. Porque vamos a tener un juicio precipitado, nos vamos a anteponer y vamos a creer cómo la persona va a actuar. Vamos a realizar a lo mejor evaluaciones, así como lo que está haciendo ahora Giselle, ¿no es cierto? Respecto de una evaluación o va a hacer un proceso de reclutamiento que va a tener este sesgo. Porque a lo mejor, y no solo desde lo negativo, sino que incluso desde lo positivo, del creer que la persona la podemos sobreevaluar. Entonces, estos patrones de pensamiento, estos supuestos que tenemos, están arraigados en cada uno de nosotros. Y pueden ser creencias, pueden ser tendencias, pueden ser comportamientos que nos van a dar cuenta de cómo cada quien hace su propia interpretación de la realidad. Y eso a partir de los valores que cada quien tiene, desde dónde está, y voy a parafrasearte de nuevo, Mauricio, desde qué vereda nos encontramos. ¿Cuál es la educación que yo tengo? Estuve en un colegio a lo mejor católico, o en un colegio laico, o estuve en un colegio. ¿Y cómo era la educación que yo recibí en mi casa? En mi casa, la verdad es que se admitía a todo tipo de personas. No, en mi casa no aguantaban este tipo de personas. ¿O qué es lo que me ha pasado a mí? Me tocó viajar y en el viaje descubrí tal cosa. Entonces, a partir de eso hacemos interpretaciones de la realidad. Todo eso se va mezclando y hacemos este mix en nuestro cerebro. Y como es algo que es absolutamente inconsciente, no lo controlamos. Entonces, tendemos a encasillar a partir de esos juicios y esos valores, pero no es que exista una justificación, sino que es todo nuestro relato. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de estereotipos que podemos encontrar hacia las personas con discapacidad, porque los estereotipos se fundan en estos sesgos conscientes o inconscientes, porque nosotros creemos a partir de estos sesgos que las personas deben actuar de una determinada forma. Y es ahí donde encasillamos y nos creamos estos estereotipos. Por ejemplo, que las personas con discapacidad son enfermos y enfermas o que son sobreprotegidos o que van a generar altos índices de ausentismo, que no se comprometen con sus trabajos y que pueden llegar a ser poco disciplinados, que son una carga, que no pueden desenvolverse por sí mismos y que dan mucho más trabajo. ¿Se acuerdan cuando veíamos el video que decía que va a dar más curro que otra cosa? Sí, claro, más trabajo, que van a dar lástima, que van a requerir atención, y eso va a afectar sin duda el ambiente. Entonces, por lo tanto, yo no puedo trabajar con una persona con discapacidad, que son irresponsables, son incapaces, que son inútiles, etcétera, etcétera, etcétera. También pudiésemos decir que el trabajo es muy duro o que es muy peligroso para que una persona con discapacidad lo haga. No, es incompatible. Pero también, yo les decía que puede darse el efecto contrario, en que creemos que las personas con discapacidad son absolutamente inspiradoras, son un ejemplo para el resto y nos dan cuenta o que son angelitos. Desde este concepto que teníamos del modelo de prescindencia, donde
o era castigo divino, o por lo tanto, entonces de esta divinidad nos entrega este regalo o nos entrega este castigo. Y que se ven como personas extraordinarias. Ah, no, lo que pasa es que como es una persona con discapacidad auditiva, tiene sumamente desarrollado el olfato, por ejemplo. Que puede que sí, pero no necesariamente significa que va a tener visión de rayos láser porque tiene una discapacidad auditiva. Entonces, también son personas, también cometen errores. Y acá hay una serie que yo siempre digo que no he visto y acuso recibo de que no la he visto, pero que da cuenta de cómo las personas con discapacidad es una serie chilena que se llama Cromosoma 21 y que da cuenta de cómo personas Down son reclutadas para cometer delitos. Y una persona, porque tener síndrome de Down no significa y nos va a garantizar que una persona que es extraordinaria persona, que tiene estos valores. Una cosa no significa la otra. Como hay un dicho que dice una cosa y otra cosa, exactamente lo mismo. Una persona con discapacidad no necesariamente va a tener todas estas características. Entonces podemos endiosar, creer que tiene todas estas características positivas, que puede que sí, pero como cualquier otra persona. O podemos también desde el estereotipo de la infantilización, que son como niños, y tratamos a las personas, sobre todo cuando hay discapacidad intelectual, como tal, como niños. Les hablamos como que fueran niños o niñas. Entonces, que no salen, que no tienen, no toman alcohol, que no tienen una posibilidad incluso de tener relaciones sexuales. Hay una serie que también es muy buena, es una serie argentina que fue premiada, que se llama Goyo, que no sé si la vieron. Ustedes me comentan si hay alguna de las que yo les estoy señalando que han visto. Bueno, si quieren ver una serie, les recomiendo que vean Goyo, que vean Ojitos de Huevo, que es otra serie, que también la pueden ver, se las voy a ir dejando acá, para que cuando quieran, no son documentales, en lo absoluto, pero nos habla de que las personas son personas. Entonces, Ojitos de Huevo es una serie mexicana, Ojitos de Huevo, cromosoma 21 y Goyo. Creo que es así, Goyo. Tengo que revisar. Ojitos de Huevo es una serie que habla de una persona con discapacidad que es una persona ciega y que busca abrirse paso en haciendo stand-up. Entonces, ¿cómo es posible que una persona ciega se quiera subir a un escenario? Y hacer humor además. Entonces, es una serie que da cuenta y que además es un joven y que comete errores como joven, que se fuma sus pitos, no significa que toda la juventud se vuele, pero se fuma sus pitos, que tiene relaciones, que hace locuras como joven que es, que se dedica como a descubrir dentro de su juventud. Ojitos de Huevo. Cromosoma 21 es de una serie chilena, esa es la única que yo no he visto, pero vi el spoiler y me pareció que está en una línea que puede ser interesante de ver, está en Netflix, las tres. Y Goyo, que es de eh, es una serie argentina que habla de una persona que es TEA, que es guía de un museo. Y ahí conoce una guardia de este museo. La guardia es separada, es una mujer con hijos, y él es una persona TEA que no había tenido ningún tipo de contacto y de relación con nadie. Por lo tanto, bueno, él se engancha con esta guardia, y esta guardia que ya había sido casada y que además víctima de violencia, entonces no se atrevía y él tenía un amor que era súper puro y empiezan a tener una relación. Y ahí empiezan todos los estereotipos. ¿Y por qué? Eh, Seguramente porque anda buscando la plata de él. Y por otro lado, ella se cuestionaba por cómo te puede gustar una persona con discapacidad intelectual. Entonces,
pero él era una persona absolutamente normal y era mucho más sensato, era mucho más honesto y la trataba bien. Entonces, es muy interesante porque muestra cómo se empiezan a encontrar estos mundos y que desde los estereotipos tendemos a creer que las personas con discapacidad no tienen una vida más que centrada en su discapacidad, que no son capaces de tomar decisiones por sí mismas, que no son autónomos. Entonces, por ejemplo, también es mejor no hablar ni interactuar con las personas con discapacidad porque nos puede dar miedo, porque no sabemos cómo hablarles, cómo mirar. ¿Se acuerdan cuando en el video la chica decía que cuando ella iba a un restaurante preguntaban dónde la ponían y que no eran capaces de hablarle o de mirarle directamente? Entonces, bueno, que las personas con discapacidad no tienen relaciones amorosas, se asume que no pueden tener pareja. Y aquí también hay un montón de situaciones en las que hemos visto cómo personas con síndrome de Down se han casado y han tenido hijos. No hace tanto tiempo salió una noticia de un papá que él tenía síndrome de Down y su hijo no tenía ningún tipo de discapacidad intelectual, se había titulado de no sé qué carrera. Y el papá con síndrome de Down le había entregado todas las herramientas para que este joven pudiera obtener su título y ser una persona en función de lo que quería ser. Entonces, que las personas con discapacidad, por ejemplo, siempre necesitan ayuda desde el paternalismo, no vamos a tener que estar constantemente pendientes, qué es lo que hace. Por otro lado, ya es suficiente con tolerar a las personas con discapacidad y por lo tanto, ¿eso es inclusión? No, no es inclusión, porque no es nosotros versus ellos, no es integración. Cuando integramos, les decimos a las personas que pasen, pero que se queden en ese ladito. Los rojos con los verdes no juntamos. Entonces, pueden estar, podemos vestirnos todos, pero como tenemos colores diferentes, tú en tu lado, yo en el mío. ¿Y por qué entonces tenemos que hablar de sesgos inconscientes? Porque estos son los que nos cambian la forma en cómo nosotros vemos el mundo y van a generar las acciones, pero también las decisiones que vamos a tomar. Entonces afectan la diversidad si es que estamos siempre mirando desde este sesgo y afecta la innovación, porque mientras más diversidad tengamos, mejores talentos vamos a tener, más compromiso hay y hay mejor resultado financiero en las empresas. Entonces, acá hay una consultora que es McKinsey que el 2019 señala que cuando hay una empresa que tiene una planilla étnica y culturalmente diversa, tienen un 33% más de probabilidades de mejorar sus resultados económicos. El Fondo Monetario Internacional indica que la variedad social de los grupos de trabajo mejora el ambiente laboral, aporta diferentes puntos de vista e incrementa el compromiso hacia la compañía y eleva la productividad. ¿Y qué es lo que buscan todas las empresas? Incrementar su productividad. ¿Qué es lo que busca toda empresa? Poder tener mayor innovación, poder tener una mayor, no solo un, también ser visualizados de mejor forma por sus clientes. Entonces, el tener una reputación también está muy asociada a cómo nosotros estamos trabajando dentro de nuestra empresa. Entonces, nuestros objetivos empresariales se van a alcanzar de forma mucho más eficiente cuando tenemos equipos diversos. Pero además, estas barreras que son invisibles, las tenemos que identificar porque van a afectar nuestro día a día. Y si ustedes van a ser gestores o gestoras de inclusión, tenemos que tener claro que van a generar un ruido respecto de cómo vamos a decidir y qué es lo que vamos a hacer en nuestras acciones diarias. Entonces, tenemos que ir sacándonos el velo y ir viendo qué me pasa a mí en términos corporales. Yo veo a una persona, por ejemplo, pudiese ser que yo vea a una persona trans a propósito de lo que señalaba Cintia antes y, y no sé, me da una cuestión desde la guata o se me paren los pelos, o si yo veo a una persona con discapacidad, o yo no, la verdad es que me he dado cuenta que, así como les contaba yo, cruzaba la vereda, ¿no es cierto? Entonces pueden ocurrir distintas situaciones y tenemos que hacerlo consciente para que estas decisiones que vamos a tomar no se vean afectadas por nuestros sesgos. Y en este sentido, las entrevistas de reclutamiento, las evaluaciones de desempeño, ¿ustedes hacen evaluaciones de desempeño? Sí, Acá yo no, Sí. nosotros no todavía, no. Ya. Ok, cuando hagan, y ustedes qué hacen, se van a dar cuenta que aun cuando uno trate de objetivizar al máximo, de todas formas hay un tema que
que permite que quede a criterio de cada persona. Y ahí es donde se nos cuelan los sesgos. Ahí es donde tenemos esa dificultad. Entonces, tenemos que ver que también va a afectar estos sesgos en cómo nosotros percibimos al talento y las posibilidades que les vamos a dar o no a las personas de que desarrollen carrera. Es que, mira, hay una vacante ahora en nuestra oficina, pero no es una vacante nueva, es un cargo porque esta otra persona va a asumir otro cargo y por lo tanto podemos hacer un concurso interno, pero es una persona con discapacidad la que está en ese equipo, entonces no va a poder. Y le vamos cerrando las opciones de seguir creciendo y de tener una carrera dentro de la misma empresa u organización. Y porque también existen microdiscriminaciones diarias a partir de estos sesgos y que no nos damos cuenta. Hoy día, con la ley Karin, que la ley Karin nos recuerda, ¿no es cierto?, que no podemos tener, aquí en la ley Karin en particular se habla de los micromachismos, pero que tenemos pequeñas formas de agresiones y nos habla de los comportamientos incívicos. No sé si ustedes han trabajado con la ley Karin. Un poquito nosotros en la empresa. Ya. Han hecho charlas, me imagino. Sí, sí, charla, sensibilización también. Ujú. Y eso porque todos los días, muchas gracias, Cintia. Y eso porque todos los días, y sin darnos cuenta, de forma absolutamente inconsciente, emitimos comentarios que son discriminatorios. Sí, eso es Entonces, súper cierto. Sí, nosotros es a razón de esto ¿Mm? nos dimos ¿Sí? cuenta que en el día a día es permanente. Mm. Desde, oye, amaneciste con buena cara, oye, te ves bonita con eso, o te queda mal eso, oye, como que he subido de peso, y uno no se da cuenta, es algo que es parte. Yo le decía a los tíos, yo siento que esta ley Karin viene un poco a cambiar la idiosincrasia del chileno, porque uno siempre escupe lo que ve, y lo escupe, es así. ¿Sí? Y yo no sé si a lo mejor durmió la persona, si está con problemas en su casa, si está con medicamentos, si tiene alguna inflamación por un tema de enfermedad o N millones de cosas atrás que uno no tiene No idea. tengo idea qué es lo que puede pasar. Entonces, ese tipo de situaciones, como les digo, cuando están los sesgos inconscientes presentes, se pueden dar estas micro discriminaciones que son cotidianas y que hoy día la ley Cari nos recuerda que no pueden seguir ocurriendo porque hay una ley detrás, pero también tenemos la ley Samudio que nos dice que no puede haber ningún acto discriminatorio de discriminatorio arbitrario. Entonces, eso implica que ya sea por discapacidad, ya sea por eh, identidad de género, ya sea por nacionalidad, por las razones que sea, no puede haber este tipo de agresiones. Y nuestros sesgos inconscientes van propiciando eso. Entonces, vamos a ver algunas situaciones y, por supuesto, también genera, cuando nosotros tenemos estos sesgos inconscientes, va a afectar la satisfacción que tengan o no nuestros stakeholders. Entonces, aquí tenemos que tener presente que también hay sesgos en el reclutamiento que a lo mejor no lo vemos, pero sí va a incidir en las decisiones que tomamos. ¿Cómo afecta esto? Tenemos sesgos de confirmación, sesgos estéticos y sesgos de comunicación. Hay más sesgos, pero vamos a hablar de estos tres en particular ahora. Cuando hablamos de cuál es el mecanismo mental que ocurre cuando hay un sesgo de confirmación, por ejemplo, yo puedo ignorar los logros del currículum y nos podemos enfocar en las pausas laborales o en las dificultades. Y aquí podemos decir, resultado de este proceso, ¿no es cierto? Que cuando nosotros vemos este currículum vamos a tener dudas si es que esta persona efectivamente va a durar todo el tiempo que dice que va a durar, si es una persona que se va a quedar en nuestra empresa o si va a ser efectivamente comprometida, porque como tuvo un poco tiempo, y si a lo mejor esa persona, no sé, por ejemplo, tiene una discapacidad, se presenta a nuestro cargo y tú tienes una discapacidad física y resulta que esa discapacidad física fue a raíz de un accidente y por lo tanto estuvo 6 meses sin trabajo. Entonces, y yo estoy evaluando y yo estoy creyendo que a partir de esa pausa a lo mejor no se va a comprometer conmigo y eso a lo mejor fue su proceso de recuperación, de poder nuevamente empezar a instalarse en esta nueva vida.
Entonces, pero confirmamos y decimos, ah, no, ya, esto aquí tiene pausa, por lo tanto, el resultado es que yo digo, no, esta persona no, mejor no, porque como tiene muchas lagunas, ¿y qué pasa si entre esas lagunas, porque alguna situación hubo o se cambió de país porque se fue a hacer un tratamiento, más son situaciones que pueden ocurrir? Por otro lado está el sesgo estético, que lo que dice nuestro cerebro es que tenemos un concepto de lo que es la apariencia física, entre comillas, normal. Y por lo tanto, en función de eso, vamos a definir si puede ser más o menos líder. Y vamos a excluir, le vamos a restar a las personas la posibilidad de que puedan ir accediendo a mejores oportunidades laborales, o incluso yo a lo mejor puedo decir, ya, por supuesto que no se puede y espero que ninguno de ustedes lo haga dentro de sus publicaciones, decir, se requiere persona con buena presencia, porque va a ser recepcionista o recepcionista. Y la persona resulta que le falta una extremidad, entonces no me sirve, porque es la imagen de la empresa. Entonces, si yo tengo una persona con discapacidad y le falta un brazo, no, pues no se ve bien, entonces mejor no la contrato. Y es un sesgo absolutamente estético, porque eso no significa que no tenga las competencias para poder desempeñar adecuadamente su trabajo. Está el sesgo de comunicación, en que nosotros hacemos una interpretación, en particular respecto a la neurodivergencia, por ejemplo. Y acá existen diferencias en cómo a esta persona a lo mejor no pregunta porque no tiene interés en esto. O porque, claro, como es una persona con TEA, eso significa que no va a poder relacionarse con el resto de las personas. Y por lo tanto hacemos automáticamente y decimos que nosotros no vamos a contratar a esta persona porque tiene un trastorno de espectro autista, y eso significa que no se va a llevar bien con el equipo o no va a trabajar adecuadamente. Entonces, antes de hacer todo este proceso, y si queremos hacer una selección que sea lo más inclusiva, tengo que identificar si hay alguno de estos sesgos que estén dando vuelta y que estén enturbiando las decisiones que yo estoy tomando. Porque, reitero, los sesgos inconscientes son los más dañinos porque no los percibimos a primera vista. Se veamos qué nos pasa, y qué nos pasa en la guata, qué nos pasa, se nos paran los pelos, qué nos pasa a lo mejor, no, yo veo a esta persona y me pongo blanca, o tiendo a evadir la mirada porque habitualmente miramos de frente, pero hay personas con las que a lo mejor, no sé, me causa temor o no sé, y miro a otro lado. Eso es un sesgo inconsciente que tengo que trabajar, me está dando pistas al respecto. Pero también tenemos que tener claro que debemos propiciar estrategias para que podamos mitigar estos sesgos inconscientes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos que reconocer y medir además estos sesgos. ¿Sí? La capacitación continua. Antes de que ustedes se sumaran, Mauricio y le estábamos hablando con Cintia que una de las cosas que se puede hacer, por ejemplo, es que si tienen reuniones una vez a la semana, partir la reunión con un video que nos lleve a la reflexión. Un video que va a tomar, no sé, máximo 10 minutos y que se los dejamos de tarea o que cada quien después si quiere comente una palabra, lo que sea, pero poder tener claramente y después hacer un ciclo de video y que esos ciclos de video terminen en una charla, en una capacitación. Hay distintas estrategias, pero también poder tener claro cuál es la data respecto de cómo estamos contratando. Hace un par de años atrás me tocó hacer una capacitación para el Congreso, no para los honorables o las honorables, sino que para el personal, la gente que trabaja en el Congreso. Bueno, los otros también trabajan, no son que voy a tratar de, bueno, dice que quien se explica se complica, pero eh, para las personas que son parte del equipo que no son del Congreso propiamente tal, elegidos popularmente, sino que trabajan de forma contratada. Y en ese sentido, una de las grandes dificultades que tenían era que, en este caso era un sesgo de género, pero lo que ocurría es que se presentaban igual cantidad de hombres y de mujeres y llegaban a todas las evaluaciones y pasaban las etapas igual proporción de hombres que mujeres. Pero cuando llegaban a las entrevistas y había que decidir, se seguían contratando hombres y no mujeres. Yo tengo que saber qué es lo que está pasando, en qué momento es donde me está fallando la contratación.
y empezar a observar, ok, ¿quiénes hicieron las entrevistas? Empecemos a revisar, porque yo me imagino que ustedes puede que participen en algunos procesos de selección, pero a lo mejor no van a participar en todos los procesos de selección, porque hay quienes van a estar como parte de la jefatura, hay quienes van a estar dentro de un equipo, entonces no necesariamente ustedes van a participar en todos, pero sí tienen que orientar para que esto tenga un proceso que sea lo más transparente posible. Entonces, tengo que darme cuenta de cuáles son los sesgos, tengo que medir en qué momento, cómo y qué es lo que está afectando. Después tengo que estructurar el proceso de entrevista y para eso debo utilizar preguntas que sean estandarizadas, que las personas puedan contestar independiente de qué característica tenga. Que además, cuando yo haga una comisión, no sé si ustedes trabajan con comisión para las entrevistas o trabaja solo una persona haciendo las entrevistas. Acá en la empresa en general son dos entrevistas, una que es la chica como de gestión de control que hace la entrevista en ¿Ya? general para cubrir puestos de profesionales y después la entrevista con la gerencia de administración y finanzas. Queda como que ve todo porque es una empresa familiar. Así es que Ok. no es una y otra entrevista solitas, al menos acá. Pero es una persona, no es que sea un grupo de Sí, personas, de tres no, es una personas. persona. No, es Ujú. una persona. Ok. En el caso de ustedes, Mauricio. Acá nuestra encargada de reclutamiento y selección es Giselle. Ujú, Eh, Sin embargo, depende mucho de la vacante. Cuando son cargos de alta dirección, se externalizan a través de consultoras especialistas. ujú, Posterior a eso, participa la gerencia en una entrevista más personal, recursos humanos y gerencia general. Y gerencia de planta, ciertamente. Pero así es el proceso, al menos acá en ITI. perfecto. Entonces, tenemos distintas formas, ¿verdad? Pero la entrevista no siempre va a participar la misma persona, puede que vaya variando, puede que conforme sea la necesidad, va a haber. Entonces, yo puedo tener preguntas estandarizadas, libre de sesgos. Vamos a ver después el caso de entrevistas, pero es importante que esos sesgos no nos afecten cuando hagamos este proceso. Y tanto de sesgos estéticos como sesgos de capacidad de poder hacer determinadas. Es que no, esta persona mejor no la voy a contratar porque no va a poder. Yo no sé si no le he preguntado. Y ojalá guiones de entrevistas que estén predefinidos, que yo ya haya desarrollado anteriormente. No voy a profundizar mucho en esto porque lo vamos a ver cuando hagamos todos los procesos de entrevista. Por otro lado, evaluaciones basadas en el trabajo y en el desempeño, no en su discapacidad, no evaluando eh, qué tan bien yo creo que puede hacerlo no en función de su discapacidad, no poniéndolo al centro. Entonces, pruebas de cómo está desempeñando su quehacer. Y también esto implica que yo tenga currículum ciego. Y por lo tanto, eso ya evita los sesgos de apariencia. Yo no sé si ustedes, me imagino que no piden con foto los currículum vitae. Mientras más ciego mejor, pero igual uno pone el nombre, o ponemos el root, y cuando vemos el root, este tiene más o menos qué edad. Empezamos a hacer injerencia respecto de todas las situaciones que ocurren. ¿Ustedes trabajan con currículum ciego o al menos sacando alguno de los datos, por ejemplo, la fotografía? Nosotros no llegan con fotografía, algunos llegan voluntariamente, pero no lo podemos Ujú. controlar. Llegan nomás. Ya, Sí, Hay personas igual que acá con deciden nosotros. instalar la fotografía en el currículum, no sé por qué. ujú, ok. En el caso de ustedes, Cintia, Igual acá nos llega el currículum que la persona diseñó y a veces trae fotos, a veces no, a veces falta mucha información, a veces súper como escueto. No ujú, sé, de pronto así como que incluso me pasa que no ponen un correo o no ponen un teléfono, entonces me ha pasado
que hay gente que no he podido llamarla para que venga a entrevistarse porque no viene completo. Te salen muchas Ok, cosas en los currículums. ya, eso ya no es extremadamente ciego. No, porque ahí ya no Sí, tengo nada de información. no, La idea es que, por para nada. ejemplo, cuando nosotros hablamos de un currículum ciego, que no tenga foto, que no tenga sexo, que no tenga género, que no tengamos esos datos, incluso yo pudiese no poner mi nombre y que vaya solo las características, porque ya con poner con mi nombre, si yo pongo Alejandra, es evidente que soy mujer. Entonces, ese tipo de situaciones es parte del currículum ciego para evitar que existan estos sesgos se vayan colando. Y bueno, por supuesto que el sesgo de apariencia tiene que ver mucho con las fotos que uno pueda poner y que hoy día con la inteligencia artificial hoy, salimos todos espectaculares, ¿no es cierto? Entonces, porque no cuesta nada sacar una foto. El punto es que yo me centre en las competencias que tiene la persona y en que efectivamente sea capaz de hacer su trabajo. Y por otro lado, vamos a ver que la comunicación que sea inclusiva y que exista una empatía activa. ¿Y esto qué implica? El que nosotros vamos a tener claro que vamos a evitar tener suposiciones respecto de la discapacidad o de la capacidad que pueda tener una persona y entrar en la sobreprotección. Entonces, aceptar las diferencias que todos nos podemos expresar de forma distinta. Entonces, desde acá podemos nosotros desarrollar una cultura corporativa que sea mucho más inclusiva y mucho más empoderada en la medida que tengamos capacitaciones que también sean efectivas y que sean medibles para poder ir erradicando estos sesgos inconscientes. Entonces, ¿cómo lo enfrentamos? Tenemos que tener claro que desde un enfoque de derechos, porque eso va a permitir una mayor inclusión, social que va a generar una mayor autodeterminación para que las personas puedan incorporarse al mundo laboral, que les va a traer de la mano un bienestar físico, va a propiciar que exista un mejor desarrollo personal, un bienestar material, va a propiciar que existan relaciones mucho mejores en términos interpersonales, un bienestar emocional y un modelo de calidad de vida. Entonces, todas las personas con y sin discapacidad aspiramos a tener una vida realizada. Nos apoyamos, por supuesto, en la autoestima tanto psicológica como social. Y tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestras limitaciones. Y no solo tener este deseo para uno mismo, sino que para todos y todas. Que todos tengamos las mismas oportunidades. Y eso desde la lógica del sentido de justicia. Y desde aquí nos vamos a situar en una mirada del estatus moral. Entonces, ser moralmente considerable como persona, tener obligaciones morales hacia el otro y otorgarle un valor y una consideración a partir de sus intereses. Entonces, tenemos que tener esa claridad de que la otra persona y todas las personas tenemos derecho a una vida digna. Y eso va de la mano con los principios de igualdad de todas las personas. Entonces, no es que todas las personas seamos iguales, porque todas las personas somos diferentes. Yo les decía, esta interseccionalidad, tenemos un cruce de muchas características, pero sí todos debiéramos ser tratados de igual manera. Entonces, de manera digna, con un buen trato. Y Singer nos dice que más allá de las diferencias que puedan existir entre dos personas, ninguno de ellos debiera gozar de una mayor o sufrir de una menor consideración hacia el otro. Y por lo tanto, hay principios éticos que están a la base, dentro de ellos la equidad, porque las medidas que nosotros vamos a tomar van a permitir una igualdad de derechos y de oportunidades en función de la organización. Acá es importante que consideremos que la igualdad no es lo mismo que la equidad, porque cuando hablamos de igualdad estamos hablando de darle a cada quien exactamente lo mismo. Cuando hablamos de equidad, le damos a cada persona lo que requiere. Yo no puedo partir una torta en partes iguales, porque si somos diferentes, vamos a comer de manera diferente. Y no desde el género no que los hombres comen más, sino que puede ser incluso que si la persona no le gusta el dulce, si es un niño o niña va a comer menos, si es que a lo mejor, porque en general los niños y niñas cuando van a un cumpleaños lo que menos hacen es comer torta, eh, o que si es una persona mayor puede que, no sé, tenga menos tolerancia, o que a lo mejor a mí me guste menos el dulce, y que, entonces, cada quien recibe lo que necesita. Y ahí hablamos de equidad.
Entonces, por otro lado, es importante que tengamos presente que la diversidad en un ambiente laboral nos permite el que exista una mayor plasticidad neurolingüística y que, por otro lado, se puedan generar ambientes negativos durante la formación y que pueden comprometer el que nosotros, incluso desde lo neurológico, ¿no es cierto?, tengamos el que florezcan mucho más sesgos y más prejuicios. Entonces, frente a eso, la idea es que nosotros nos centremos en una educación en la que podamos hacer frente a estos sesgos que son implícitos, que están en nuestro inconsciente, y todos los efectos que esos pueden generar y que puedan causar a las personas. Entonces, cuando hablamos de educar, tenemos que considerar que nuestro cerebro es primitivo y que a la convivencia de las sociedades modernas y que por lo tanto tenemos que trabajar en ellas para poder incorporar la inclusión. Entonces, cuando hablamos de un liderazgo inclusivo, es esta capacidad humana de poder intervenir como nosotros tenemos nuestros entornos sociales y de que, por lo tanto, eso afecte positivamente en otras personas y en función de la diversidad que somos. ¿Cómo vamos a combatir estos sesgos? Lo vamos a hacer desde, vamos a ser consciente del inconsciente, nos vamos a detener y vamos a reflexionar, pero para eso tenemos que conocer más. Muchas veces nuestros sesgos están, es un caldo de cultivo a propósito de las vivencias, pero también de lo que yo he venido como medio socializando. Entonces tengo que aprender. A lo mejor hay mucho desconocimiento. Tengo que, por lo tanto, tener una oferta de formación para los equipos. Tengo que ir contrarrestando estos estereotipos de forma consciente. Ah, lo que pasa es que, no sé, todos los mapuches son curados. ¿Han escuchado eso? Todos los mapuches son curados. Eh, pero ¿será que es así? Mira, yo la verdad es que conozco 5 mapuches y ninguno de ellos toma. O si toma, toman lo justo y necesario. Estructurar la toma de decisiones para que sea lo más objetivizable posible. El poder ser ciego a sí mismo en términos de que yo tengo que ser capaz de también reconocer que me puedo equivocar y que puedo entonces desde ahí mirar de forma distinta lo que está ocurriendo. Aumentar el contacto con el grupo. Si yo a lo mejor a mí me da, yo les decía, a mí me da miedo las gitanas cuando chica, fui la única trauma con las gitanas. ¿O hay alguien más que quedó traumado con las gitanas? No, yo no. No, No. yo me acuerdo patente que me decían, no, las gitanas están a robar. A mí no me metieron tanto susto con el viejo al saco. Entonces, pero eso cuando nosotros conocemos más a las personas nos dice, bueno, pero no tiene nada que ver el tema de las gitanas. De hecho, la Fran, ella le tocó hacer un trabajo como periodista, le tocó hacer un trabajo e indagar y hacer un proceso de los gitanos y ella tiene una percepción absolutamente distinta de la que tenía cuando tenía también estos conceptos de que las gitanas eran un riesgo, ¿no es cierto? Hacer consciente, por lo tanto, el inconsciente y, como les decía, detenernos y reflexionar al respecto. Porque también nuestro lenguaje cumple una función ontológica y epistemológica, porque nos permite comprender el entorno en el que estamos. Y como decía tanto Varela y Maturana, porque no solo Maturana, sino que Varela y Maturana, nuestro lenguaje construye realidades y vamos a interpretar en función de lo que también vamos a consensuar con el otro. Entonces acá, por ejemplo, tenemos esta imagen de dos personas que están mirando desde un ángulo distinto, pero están viendo la misma figura, pero depende de dónde se mire. Y también la realidad puede ser distinta, como por ejemplo este recluso que está a un lado, él solo ve, y es como yo lo voy interpretando, ¿no es cierto? Solo ve el que existe en reja y ve este encierro, mientras que la otra persona, que también está recluido, pero está mirando el paisaje detrás de la reja. Entonces va a depender mucho de cómo nosotros expresamos la definición que vamos a hacer de nuestro mundo y por lo tanto desde ahí tenemos que hacer nuestro primer cambio para que la visión que tengamos del mundo sea distinta. Entonces, reconocer y dejar de perpetuar estereotipos y sesgos a través de los nombres o no nombres que podamos tener. Nosotros tenemos que dejar de hablar, por ejemplo, del cojo, tenemos que dejar de hablar de la cieguita,
porque son personas ante todo, y por lo tanto incorporar persona con discapacidad, persona en situación de discapacidad o persona y la discapacidad que tenga. Pero evitar menoscabar porque eso es lo que va a generar el cómo se va a visualizar también esa persona. ¿Y cómo construimos esto? Lo tenemos que hacer desde el que primero sensibilizamos, después incorporamos los conceptos, para después ir avanzando hacia el cambio. Entonces, en esta lógica, nosotros primero vamos a tener claro que sí o sí a nuestra base, en nuestras raíces, están los valores, están las creencias que cada quien trae, están estos estereotipos que nos dicen o que nos hacen creer cómo debiera comportarse cada quien en función de cuál es el símbolo cultural y el imaginario social que existe. Después vamos a tener un tronco en el que va a estar a la base nuestra norma, nuestra legislación, los reglamentos y las instituciones y el mercado, para después tener como frutos o como hojas las prácticas que nosotros vamos a tener en nuestra vida diaria, los usos y las costumbres con las que vamos a mostrar. Entonces, ¿qué componentes son críticos cuando nosotros decimos que es importante tener una actuación ética desde la organización hacia una persona con discapacidad? Tener claro primero que hay un factor humano, pero que esto puede irse trabajando con una preparación técnica como la que estamos teniendo ahora y psicológica. Entonces, desde ahí yo tengo que situarme primero como observador, observadora, para poder incorporar un lenguaje que sea lo más inclusivo, generar una conexión emocional con la otra persona, teniendo claro que hay una responsabilidad ética atrás y generar un contexto que propicie que nuestra inclusión sea efectiva. Y eso nos va a llevar también a tener claro que desde la psicología vamos a establecer, no sé si ustedes han escuchado desde la psicología, el locus interno y el locus externo. Y desde acá, cuando nosotros establecemos el locus externo, responsabilizamos al... Esto es algo que está fuera de mi alcance. Cuando nosotros lo vemos desde el locus interno, es mi responsabilidad, es mi decisión. Por lo tanto, aquí vamos a plantear que yo soy absolutamente inocente, yo no tengo ningún poder, mm, yo soy impotente frente a lo que pueda estar ocurriendo y soy una víctima de las circunstancias. Pero cuando yo lo veo desde el locus de control interno, yo digo, yo soy responsable, yo tengo el poder de hacer el cambio y soy protagonista en esto. Por lo tanto, en general, porque esto la idea es tener un equilibrio, ¿no es cierto? No va a decir que somos responsables de todo lo que ocurre en el mundo mundial, pero sí que tampoco desconocer que tenemos una cuota de responsabilidad en cada una de las situaciones que ocurren. Entonces, desde acá, normalmente la emoción que está ligada desde el locus de control externo es que hay más resentimiento, que hay una mayor resignación, que puede haber incluso una indignación y que yo me puedo amurrar porque, mucha, esto no depende de mí, po. Entonces, no sé, es responsabilidad del resto. Y, y esto son cosas que pasan y que yo no tengo ningún alcance, cuando sí ponemos responsabilidad a las cosas que hacemos. Entonces, cuando estamos hablando desde el locus interno, hay una emoción asociada que tiene que ver con la motivación para poder crecer, porque es mi responsabilidad. Y cómo construyo mi entorno es mi responsabilidad. Entonces, más que pensar en los errores que pueden haber, son las oportunidades de mejora que puedo tener porque es mi decisión hacer el cambio. Y eso nos va a llevar a que podamos mirar desde el sentido y la acción y saber entonces y preguntarnos cuál es el sentido de avanzar en inclusión de personas con discapacidad. ¿Cómo vamos a materializar el propósito? Entonces, el sentido lo vamos a buscar desde este control interno. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? El cómo materializamos, lo más probable es que yo lo deje dentro del control externo, porque depende de un otro. El cómo vamos a desarrollar. El hacer va a depender de un otro. Pero tenemos que hacer esta conjugación porque el para qué está al centro, que en este caso es la inclusión, que pueda propiciar que nuestro ser, nuestro control interno, nos lleve a la reflexión a tener el sentido y desde ahí, desde este control externo, que hay otras personas que son responsables,
poder construir, hacer acciones que nos permitan desarrollar las acciones necesarias. Entonces, tenemos que avanzar mucho más allá de la política, mucho más allá de las leyes que tenemos porque queremos alcanzar una visión de sociedad. Y esto implica que nosotros acá tenemos una gobernanza y una estrategia a la base, tenemos un cambio cultural que debemos desarrollar y eso va vinculado completamente en ambos casos con una visión ética, para que eso se pueda traducir en una gestión. Entonces, cuando nosotros hablamos del cambio cultural, de esta visión ética y de la gobernanza y la estrategia, vamos a establecer que primero tenemos que ver cuál es el diagnóstico, cuál es la percepción que existe. ¿Se acuerdan cuando partimos la clase? Se lo señalé. ¿Cuáles son las distinciones? ¿Cómo voy yo a capacitar? ¿Cuáles son los énfasis? ¿Qué es lo que voy a buscar? Una sensibilización que me lleve a una concientización y eso a su vez a un cambio cultural, para después poder mantener todo lo que hemos instalado desde la inclusión. Y eso nos va a llevar, en términos de gestión, a que podamos establecer no solo el diagnóstico, sino que una política de inclusión, cuáles van a ser los procedimientos y los canales para poder llevar a cabo este plan de acción y después monitorear a través de indicadores, de metas y de resultados. Pero acá, por lo tanto, es importante que cualquier acción que yo haga, ya sea de capacitación o cualquiera, deba estar comunicándose. Y aquí es fundamental que involucremos a la alta dirección. Toda la gerencia debe estar en la misma sintonía para que esto pueda resultar de forma adecuada. Tener estrategias, poder planificar y establecer responsabilidades. Entonces, desde lo comunicacional nosotros vamos a tener que informar, buscar el lenguaje y vamos a ver a quién nos vamos a dirigir para que después cuando capacitemos lo hagamos, cuáles son los énfasis que queremos dar, qué conceptos quiero instalar y cuál es la comprensión. Entonces, las comunicaciones más la capacitación en forma conjunta con esta alta dirección nos va a permitir que podamos ser mucho más efectivos. Y eso nos va a permitir que nosotros hagamos una legitimidad de las personas, que podamos propiciar y que exista una mayor disposición a escuchar, que podamos descubrir cuáles son los criterios de validez, dónde está situada la persona, cuáles son los sentires y las emociones y establecer desde ahí un marco de referencia, unas normas de buena convivencia y cuáles son nuestras guías para poder convivir. Generar generación de mundos en la conversación, cómo yo voy a hacer que se mezclen esta diversidad. Entonces, tengo que propiciar los espacios de conversación, estableciendo claramente cuáles son los acuerdos, cuáles son los bordes y cuáles son los límites que debe existir, para esto poder después generar y coinspirar en el encuentro de los deseos de qué es lo que yo quiero hacer y así avanzar en la inclusión. Por lo tanto, vamos a referirnos a que es necesario que incluyamos una estrategia comunicacional, que esa estrategia, que es en función de los objetivos, de los medios, vamos a establecer indicadores y cuáles van a ser, por lo tanto, la forma en que se van a llevar a cabo este plan. Y el plan va a definir con claridad las acciones que conversen con mi objetivo comunicacional. Voy a hacer una programación en el tiempo. ¿Cuándo voy a hacer estas acciones? ¿Quiénes van a ser responsables de ejecutarle? ¿Cómo yo voy a medir? Y lo puedo hacer, estos indicadores y este monitoreo, a través del semáforo, verde, amarillo, rojo. Entonces, cuando hablamos de una estrategia, hablamos de poder establecer primero cuál es el contexto organizacional, un diagnóstico, cuál es la línea base en la que yo me encuentro, cuál es el contexto país en el que estoy. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos claro que si nos encontramos en Arabia Saudita, el contexto va a ser muy distinto a si nosotros estamos en Estados Unidos o si estamos en Chile. Entonces, nuestro contexto de país también es importante. ¿Cuál es el contexto en el que nos encontramos como organización? De nuevo, ¿cuál es nuestro diagnóstico? ¿Cuáles son los esquemas de trabajo? ¿Cuáles son los turnos? ¿Existe presencialidad? ¿Cómo es nuestra organización hoy en día? ¿Cuáles son nuestros ejes comunicacionales? ¿Qué es lo que queremos transmitir? ¿Cuáles son los conceptos centrales que tiene nuestra organización? ¿Queremos mostrarnos como una empresa seria? ¿Queremos mostrarnos como una empresa comprometida?
qué conceptos quiero instalar a través de las comunicaciones. Y desde ahí, pensar además estrategias de sensibilización que nos permitan establecer estas distinciones, que nos lleven a desarrollar una concientización y por lo tanto a un cambio cultural. Y esto también tiene que estar definido en la estrategia a quién me voy a dirigir, cuál es mi público, hacia quién yo quiero sensibilizar, cuál es el estilo gráfico que voy a usar. ¿Voy a usar un estilo a lo mejor más agresivo? No, porque no me quiero enemistar. Yo lo que busco es sumar más gente. Entonces, ¿cuál es el estilo gráfico que voy a utilizar? Y para eso, en el plan de comunicaciones que yo ya les señalaba, vamos a establecer el objetivo comunicacional, que en este caso es difundir la política de inclusión. La acción, que puede ser, por ejemplo, lanzar los compromisos de la política de este plan de inclusión, que es mi objetivo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser el medio? Voy a usar infografía, voy a usar emailing, les voy a empapelar con mailing, voy a tener un pendón que va a decir política de inclusión laboral. ¿Y quiénes van a ser responsables? El encargado o la encargada de comunicaciones. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿En qué meses? ¿Cuántos meses me voy a tardar? ¿Qué indicadores? Entonces, hay cumplimiento, hay cobertura, hay eficacia, son parte de lo que podemos establecer. Y para eso tenemos que partir desde un diagnóstico comunicacional. Entonces, antes de querer comunicar, tenemos que saber qué es lo que quiere o qué sabe nuestra organización respecto. Se nos cayó la Giselle. ¿Qué es lo que sabe, no es cierto? Vamos a hacer el lanzamiento, vamos a ver qué medios, yo lo voy a hacer a través de infografía, voy a mandar mailing, cuáles son, como les decía, los encargados de comunicaciones, cuál es el plan, los indicadores, todo eso va a ir dentro del plan. Pero para eso, antes de comunicar, yo tengo que establecer cuál es mi diagnóstico comunicacional. ¿Qué sabe la organización sobre inclusión? ¿Hay algún concepto? Si yo les pregunto de inclusión, ¿qué me van a decir? A lo mejor no me van a decir nada. ¿Qué mitos existen sobre la discapacidad? No, que son puras personas que están enfermas. Lo que hablábamos respecto de los estereotipos y de los sesgos. ¿Cómo se habla hoy del tema? ¿Lo hablamos con respeto? No. O, o ni se habla. ¿Qué áreas son las que van a tener más resistencia? Entonces yo acá cuando hago un plan diagnóstico tengo que tener claramente, ojalá al menos una encuesta, aunque sea breve, y haber desarrollado un focus group. Y eso nos va a permitir el que nosotros digamos, ya, ok, acá tengo que hacer un plan comunicacional y transmitir de qué vía, de qué forma. Entonces, debemos establecer además que vamos a definir algunos objetivos claros y medibles. ¿Qué implica esto? Que cuando nosotros hablamos del objetivo del plan comunicacional, no solo señalar la sensibilización, sino que hablar de qué es lo que vamos a desarrollar. Sensibilizar respecto de la política de inclusión. Aumentar, eh, y acá hay ejemplos que puedan ser, cuando hablamos de que sean medibles, a mí me gusta mucho un acrónimo que es el de las metas, ¿lo conocen? No, por acá no. Creo que no. Ok, se los voy a escribir acá en el chat. Las metas tienen que ser medibles, alcanzables. A ver, escribí como una. ¿Ese es el SMART? Ese es el SMART, Ah, ya, ya, ya. Sí, me pero es que sonaba. en español, pues, deben ser específicas. Parece que, aquí me lo pone así. Eh, en un tiempo oportuno, alcanzables y susceptibles de realizar. Si quieres lo podemos poner en inglés también, pero yo creo que podemos No, estar está en la bien. misma lógica. El SMART, las metas. Cuando hablamos de las metas, este acrónimo, y nosotros decimos tenemos que definir un objetivo que sea claro, tiene que ser medible. Nuestras metas, nuestro objetivo debe estar alineado con eso. Yo no puedo establecer algo si es que no establezco cuál es el punto.
en términos de que sean medibles. No puedo hacerlo no específico, muy general se me diluye. Ah, no, yo sensibilicé, pero logré el objetivo y ¿cómo lo sé? Si no sé cuál es qué específicamente es lo que quería conseguir. Tengo que hacerlo en un tiempo determinado. Tiene que ser alcanzable, porque hoy día yo puedo decir, ya, mira, me encantaría ir a la luna. ¿Es algo alcanzable? Sí, a lo mejor sí converso con la gente que auspició a Katy Perry, me podría ir regio y podría ir a la luna. ¿Es alcanzable? Sí. O podría dedicar toda mi vida a juntar las lucas para ir a la luna. Puedo hacerlo. ¿Es alcanzable? Sí. Ahora puede que no es lo que quiera, pero algo alcanzable. Pero es susceptible de realizar porque, no, en Seguro. realidad yo no quiero ir a la luna, quiero ir a Júpiter. Pero hay viajes a Júpiter no existen. Entonces no es algo que yo pueda lograr. Por lo tanto, cómo yo voy a hacer y voy a definir mis objetivos tienen que ser medibles, tenemos que evitar lo genérico y tenemos que poner ejemplos que sean efectivos. Aumentar en un 40% el conocimiento sobre inclusión laboral en 6 meses. Lograr que el 80% de las jefaturas conozca su rol en ajustes razonables. Disminuir las percepciones erróneas sobre personas con discapacidad en un 30%. Y esto además nos conecta con la evaluación para Chile Valora, porque lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que hacer 3 UCL, 3 unidades de competencia tenemos que desarrollar. ¿Cuáles son? ¿Qué unidades de competencia son las que tenemos que desarrollar como gestores o gestoras? Competencias, implementar el plan de inclusión y ¿qué más es? Un diagnóstico. Primero hacemos el diagnóstico. ¿Dónde Ujú. estamos? Después hacemos, muchas gracias, Cintia. Después hacemos efectivamente el plan de inclusión. Y posteriormente hacemos las capacitaciones. Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a hacer un plan de comunicaciones, nos permite que podamos instalar este plan de inclusión. De hecho, el plan de comunicaciones nos permite sustentar mucho más y dar eh, más eh, profesionalismo, si queremos, a este proceso. Entonces, está alineado porque nosotros vamos a dar cumplimiento a lo que necesita. Entonces, tenemos que, cuando hacemos un plan de comunicaciones, así como todo el resto, tenemos que tener un diagnóstico comunicacional, debemos tener los objetivos claros, tenemos que segmentar cuáles son nuestros públicos internos. Entonces, no todos van a necesitar lo mismo. Yo no puedo capacitar, y lo conversábamos con Cintia antes de que entrara, yo no puedo capacitar de igual forma a una alta dirección, porque ahí a lo mejor voy a tener que tener un enfoque estratégico normativo, porque les va a hacer mucho más sentido que yo les diga que si no desarrollamos adecuadamente un plan de inclusión, podemos vernos expuestos a multas y que además eso deslegitima lo que nosotros estamos hablando en términos de nuestra visión y de nuestro objetivo estratégico como empresa. Entonces, eso le va a hacer mucho más sentido a una alta dirección, pero la jefatura va a buscar una herramienta práctica. Ya, ok, ¿cómo esto lo voy a implementar en mi equipo? En los equipos yo puedo desarrollar sensibilización y convivencia porque tengo 50 personas, no van a estar pensando en cómo voy a hacer la evaluación de desempeño, que sí podrías estar pensando la jefatura. El equipo va a estar pensando, ok, ¿cómo hago para no tener problemas? Y los recursos humanos, o en recursos humanos, nosotros tenemos que propiciar que nuestros públicos, que nuestro proceso, en este caso en recursos humanos, sea lo más inclusivo posible. Entonces yo puedo capacitar a todo el departamento de recursos humanos en procesos inclusivos, pero eso tiene que ir alineado con lo que el público al que yo voy a capacitar. Y a lo mejor en comunicaciones internas, porque van a ser mis aliados claves cuando yo tenga que publicar un aviso, cuando yo tenga que mostrar los valores inclusivos. Entonces, acá siempre tenemos que diseñar mensajes distintos por los grupos a los que nos vamos a referir. Y por otro lado, también establecer mensajes claves, que sean simples, que sean potentes. Un buen plan no nos satura, sino que nos permite alinearnos y enfocarnos. Por ejemplo, la inclusión no es caridad, es una gestión de talento. Los ajustes razonables permiten igualdad de oportunidades, que es parte de lo que establece la Ley 20.422.
sintetizado. Todas las personas tenemos algo que aportar. Ahí hablo de la diversidad. Y para eso, un lenguaje claro, cercano y sin tecnicismo excesivo. Entonces, ustedes tienen que manejar, por supuesto, un lenguaje inclusivo y tienen que manejar un lenguaje técnico. Pero si yo quiero hacer sensibilización, si yo quiero, independiente del grupo al que yo me vaya a dirigir, tengo que hacerlo sin que esto tenga muchos tecnicismos. Debemos elegir además cuál es el canal más adecuado. Y aquí puedo hacer un mix, puedo hacer meter toda la juguera, pero normalmente utilizamos un correo, un emailing con toda la información. No es suficiente, porque a lo mejor yo necesito publicar en la intranet, necesito publicar, y a lo mejor cuando aparezcan, no sé, los cumpleaños, que aparezca un mensaje distintivo. No sé qué es lo que tienen en el intranet o si tienen intranet. Si hay un WhatsApp interno, que hoy día reconozcamos que la mayoría de las empresas tienen un WhatsApp, el WhatsApp interno también puede ser parte importante de mi estrategia. O desarrollar charlas y talleres, videos más cortos, tipo cápsulas, como los que les hemos ido mostrando, testimonios reales. Yo puedo tener a lo mejor una persona con discapacidad, cómo ha sido su proceso, o a lo mejor yo puedo tener un testimonio de alguien que es familiar y lo puedo desarrollar ahí. Yo le contaba a Cintia, a mí me ha tocado capacitar a grandes veces y dar charlas a distintas empresas y también ha ocurrido que a veces creemos que no existe nada de sensibilización porque no vemos a nadie que tenga discapacidad, pero también me ha tocado que de repente tienen un hijo que es con discapacidad y por lo tanto la sensibilización es distinta. Entonces tengo que hacer ese levantamiento y elegir canales que también, no solo el público, sino que canales que sean adecuados. Entonces, testimonios reales nos pueden servir. O en este equipo hemos incorporado la inclusión y estos son los resultados. O alguna empresa que ya haya desarrollado y que pueda hacer una alianza, ¿no es cierto? Y que nos pueda contar de qué es lo que ha indicado. Bueno, no es señética, es señalética inclusiva. Lo puedo poner en braille el baño. Puedo empezar a incorporar pequeños gestos. Si yo voy a hacer, por ejemplo, una tarjeta para el día del trabajo, voy a hacerlo a lo mejor en braille y les empiezo a enseñar, o le puedo poner lengua de señas, feliz día del trabajo, no sé, y puedo poner los monitos. Entonces tenemos que ir combinando algunos canales que puedan ser formales con otros que sean más emocionales. A lo mejor yo puedo, si es que tienen un televisor en el casino, poner una cápsula para que tenga un loop. Podemos buscar distintas estrategias. Y para eso podemos crear una parrilla de contenidos y organizarlos por sensibilización, por educación práctica, por la cultura o por la ley. Entonces, por ejemplo, si hago sensibilización, puedo decir, ok, los mitos versus la realidad de qué es una persona con discapacidad y qué no es una persona con discapacidad. Puedo hacer una respecto a sensibilización de cómo afecta el lenguaje inclusivo. Puedo hacer microcápsulas educativas. Nosotros aquí les mostramos muchos videos para que ustedes puedan también sacar ideas o que les sirvan para poder replicar. Educación práctica, ¿cómo hacer un ajuste razonable? Podemos referirlo. ¿Qué hacer en una situación de discriminación? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Cómo tengo que actuar? Desde la cultura, testimonios de colaboradores o colaboradores, historias de éxito, y también poder plantear dentro de la normativa aspectos de la ley 21.015, aspectos de la ley 21.275. 21.015, la ley de inclusión, ley 21.275, la del gestor o gestora de inclusión, la ley 20.422, ley de igualdad de oportunidades. ¿Sí? Vamos claro. Y por otro lado, vamos a integrar cuáles son los hitos clave. Aprovechar que hay fechas. Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 3 de diciembre, y hacemos alguna sensibilización, hacemos alguna charla, hacemos alguna capacitación, contratamos a Top of Mind para que nos venga, aquí estamos disponibles. Día de de la concientización del autismo, lanzamiento de políticas internas. Ahora, no es que solo lo hagamos para las efemérides, sino que también es otra estrategia a utilizar. Y vamos activando también liderazgos que sean visibles. Entonces, desde nuestra máxima organización, desde el mensaje del gerente, videos cortos de líderes, que ojo, los líderes no solamente son aquellos que
están en la gerencia, sino que también puede ser un líder, a lo mejor alguien del sindicato, si tienen sindicato, puede ser incluso la señora que está en la cocina y que a lo mejor ella, no sé, entrega tips, ¿no es cierto? Y todo el mundo le hace caso cuando ella dice que hay que hacer determinadas cosas. Y establecer compromisos públicos, porque cuando la jefatura no habla, se va perdiendo la consistencia, se va perdiendo la fuerza del discurso, porque hoy no, pero aquí la empresa dice que ahora vamos a incorporar inclusión, pero resulta que el gerente es lejos lo menos inclusivo que hay. Entonces, él todavía, no sé, por otro día yo lo escuché y dijo, oye, ahí va la coja. Tenemos que tener consecuencia y que nuestros liderazgos también estén alineados en esto. Y tenemos que definir indicadores, nuestro KPI, medir el impacto, no solamente la actividad. Entonces, el porcentaje de participación, el nivel de conocimiento. Antes de, ¿qué es lo que sabían? Yo puedo hacer un Kahoot, puedo hacer un Menti rápidamente donde vayan indicando qué es lo que saben respecto de y que completen. Y después puedo hacer el mismo Kahoot, el mismo Menti, para ver si es que efectivamente aumentó el nivel de conocimiento. Cambios de percepción. Puedo ver y hacer una encuesta, puedo hacer un focus group donde al principio vea y después también lo mismo. Hay cambio, el número de ajustes razonables que yo implementé. Bueno, la jefa, eso se nos quedó pegado. Y tenemos que estar evaluando y ajustando continuamente porque un plan, ya sea de comunicaciones o el que queramos establecer, es un plan vivo que se va ajustando constantemente. Entonces, ¿qué contenido no funcionó? Aquí estos videos fueron extraordinarios. Entonces, ahí ese es el que vamos a repetir o por esta línea vamos a seguir. Si nos damos cuenta que a lo mejor utilizamos un lenguaje demasiado formal y no hubo llegar, ajustamos el lenguaje y trabajamos al respecto. O a lo mejor fue demasiado tecnicismo. Hacemos un lenguaje más claro y simple. Y tenemos que ver cuáles son las resistencias nuevas. Otra vez nos vienen a hablar de esta cuestión. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Y en función de eso, lo vamos a adecuar. ¿Qué errores tenemos que evitar que son comunes? Comunicar solo desde lo legal. La ley, tanto, 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 establece. Use un lenguaje técnico frío, que es lo que yo les señalaba. No involucrar a los liderazgos, hacer campañas aisladas donde no existe una continuidad y no medir el impacto que estoy teniendo. Porque si no, es irnos a ciegas sin saber qué es lo que está pasando al respecto. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Dudas, consultas? Por acá tratando de No. absorber. Es mucha la Sí, información. es mucha información. Pero lo que sí es como que nos podamos ordenar porque tiene como una estructura muy clara, pero aún así es mucha. Entonces, ir Ujú. asimilando muchas cosas. Ok, vamos a trabajar. Les voy a dejar tarea, no van a tener fin de semana. Si yo Ya. trabajo, trabajamos. Eh, es importante que puedan, ojalá darse un minuto, lo pueden hacer hoy día, lo pueden hacer mañana, pero que puedan tener un espacio para ir completando estos planes. Entonces, les voy a invitar, ojalá que lo puedan hacer de aquí a mañana, si no el fin de semana, por supuesto. Mauricio ya dijo que descargó todo el fin de semana a leerlo. Entonces, hagan este plan de comunicaciones. Hagan al menos uno. ¿Por qué les digo que lo vayan haciendo? Porque aun cuando sea una sola estrategia, a partir de un solo objetivo, nos va a permitir que lo vayamos revisando y así poder ir teniendo claro cada uno de los procesos. Nos va a quedar más desde el qué hacer. Si nos empezamos a poner en práctica, va a ser mucho más eficiente. Entonces, hagan el plan de comunicaciones y les voy a mandar el plan de capacitación para que ustedes también lo puedan ir revisando y desde ahí, en la medida que puedan, vayan completando este plan, no solamente con las preguntas. Después vamos a seguir profundizando en esto, pero el plan de comunicaciones vamos a dejar hasta acá. Entonces, dudas, consultas, ¿qué les hace sentido? ¿No les hace sentido? Podemos alinearlo con lo que vienen desarrollando. Yo respecto, dice, del plan de comunicaciones, tengo una consulta, porque como esta es una empresa familiar que es muy chiquitita, acá hay como Ujú. un gerente que tiene una sobrina que hace las veces de gerencia como Community. operativa y financiera,
Y de ahí venimos ¿ya? los poquitos que somos en oficina y después la faena. Entonces, en general, Ujú, todas las comunicaciones las hace ella. Lo que haya que decir o hablar, siempre ella. ¿ya? Entonces, acá nosotros no tenemos precisamente como un encargado de comunicaciones. Aquí hay que preparar el plan para que en conjunto con ella lo podamos ir desarrollando, irlo Efectivamente. trabajando. Ya, ya, o sea que está integrada, aunque ella ni se dé cuenta ni sepa, está integrada al tiro. Ya, Sí, claro, si ella es quien está ella, sacando los avisos, por ejemplo, nosotros sí, todo. tendríamos que marcarle cuáles son los hitos, qué Ya, objetivo es lo que buscamos. Y por eso es tan importante que cada vez que desarrollemos cualquier acción, sea incorporando al resto de las personas que son partícipes de nuestra ya, organización. Porque aquí todos y todas somos responsables, la inclusión no va a funcionar solo con que exista un claro, gestor o gestora. Y es tarea nuestra, de todos y de todas, sensibilizar para que todas las personas quieran ser partícipes. Entonces, por eso esta pega, entre comillas, que tenemos, no es, y nosotros se los dijimos al principio, es un poco ir evangelizando, ¿no es cierto? Es que el resto se vaya sumando a esta peregrinación, que vayamos buscando alianzas que permitan que el discurso de la inclusión no se quede en un discurso, sino que sea efectivo. Y para eso yo tengo que comunicar, si no lo comunico no existe. mm, Porque es así, o sea, si yo no estoy comunicando, no existe. Y para eso tengo que incorporar y hacerlo el plan de comunicaciones, para desde ahí poder trazar toda mi línea de acción, que el plan de comunicaciones va a ir alineado con el plan de inclusión y va a ir alineado con el diagnóstico. Y además con el plan de capacitaciones, porque yo voy a comunicar también mi plan de capacitaciones y puedo ir preparando el ambiente para las capacitaciones que voy a dictar. Entonces, se fijan que todo va sí o sí entrelazado ujú. y nos permite tener un orden, Sí, sí, eso lo veo como que es bien estructuradito. Entonces, como que una cosa va dando el paso para la otra. efectivamente. Pero como les digo, es importante que ustedes lo vayan incorporando. Entonces, hagan este plan de comunicaciones. Les voy a dejar el screenshot acá de esto. De todas formas, la clase se sube durante el día de hoy o mañana. Ahí está el plan de comunicaciones y se los voy a dejar enviado al WhatsApp. Yo saqué el WhatsApp web de acá, pero para que ustedes lo puedan empezar a trabajar. Como les digo, Ujú, al menos uno. Entonces yo acá, objetivo comunicacional, como lo veíamos acá, por ejemplo, aumentar o disminuir las percepciones erróneas sobre. Trácense un objetivo, que pueden copiar alguno de estos o pueden ustedes a partir de esto inspirarse para. Entonces, vean, ¿cuál va a ser mi objetivo? ¿Cuál va a ser mi público? ¿Hacia quién me voy a dirigir? ¿Cuál es la acción que voy a tener? Que pueden haber varias. ¿Qué medio voy a utilizar? ¿Quiénes son los responsables? En este caso, encargado o encargada de comunicaciones va a tener que desarrollarlo. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Y cómo voy a ver si esto cumplió o no cumplió, sí o no? ¿Tuve la cobertura, sí o no? ¿Fue eficiente, sí o no? Entonces, ustedes pueden establecer otros KPI, otros indicadores, por favor, siéntanse en libertad. Esto es una guía, no es la máxima, porque la estrategia tiene que ser de ustedes. Nosotros les entregamos lineamientos, pero la idea es que sea lo más personalizado. Y por eso, el hacer el ejercicio les permite a ustedes el poder empezar a visualizar cómo lo van a llevar a cabo. Entonces, voy a dejar hasta acá el día de hoy para que después empecemos con las estrategias de una presentación cuando hacemos una capacitación, una charla, lo que sea. Y eso lo vamos a continuar el día de mañana. Pero quiero ujú. saber, dudas, consultas, voy a sacar la presentación para verles. No, por acá no vale. Eh, Ya. Tal cual lo dije el otro día, van a ir naciendo dudas en la medida que vayamos repasando, lo más probable. Ujú. Ya, ¿viste? Van a surgir el fin de semana. Sí. Ujú. Ok, entonces, pero la idea es que vayamos aclarando todas las dudas. Les invito a que vayan haciendo cada uno de estos procesos, porque de esa forma van a poder ir clarificando también.
Entonces, acá esto no lo tengo tan claro. Entonces, vayan haciendo los ejercicios y si cualquier cosa nos lo van indicando, todo queda grabado, quedan las presentaciones arriba además, y hay harto material. El material es de apoyo, hay algunos que les van a servir que están todos los resúmenes, pero está toda la legislación, está además todos los manuales que les puedan servir. Hay algunas cosas que son de nuestra autoría y hay otras que no inventamos la rueda y que son de otros organismos, pero que son clarificadores para lo que ustedes van a llevar a cabo. Entonces, procuren revisar el material y nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente jornada, un muy feliz término y estamos en contacto. Hasta mañana. Ok, muchas Chao, gracias. Chao, chao a Nos chao. vemos. todos. Chao, chao. Hasta mañana.